¿Algunos de los que están acá realizaron el examen Hola, ya? buenas tardes. Perdón, recién me uno a la clase. ¿Cómo están? Buenas tardes, Mariela. Bien. ¿Alguno pudo realizar el examen? Hola, Hola, yo sí, Erika. ¿cómo Bien. andan? Eh, yo, lo, yo lo hice, pero me equivoqué en 3. Bueno, pero ¿te pareció muy complicado? No, por ahí como es múltiple choice, te confunde algunas Mm, partes. Bien, eso quería saber. Sí. Gracias. Nada. Buenas tardes, profe. Le hago una pregunta. ¿Te Sí, tira la nota del examen ya cuando lo haces? sí. Sí, Bueno, muchísimas gracias. a mí creo que me dio 6,7, me parece. Ay, no me acuerdo, pero yo lo Algo tengo así. anotado. Bueno, me decía que igualmente aquellos que no llegan al 7, vamos a ver cómo es, digamos, el primer examen piloto para ustedes, que por ahí no conocen cómo se maneja, vamos a ver si hacemos un recuperatorio. Así que tranquila. Todo por Ah, ser el primero, ¿no? sí. Bien. Ya Y el segundo no. con el Sí, tiempo, con el va, tiempo llegué justo. ¿sí? Sí. Ah, bien, bien. Yo quiero que me lo digan también para yo tenerlo en cuenta para el próximo examen, ¿se entiende? Ujú. Bien, Lo perfecto. que me perdí que estaban hablando del jueves a última hora, a la noche que iban a hacer. Que había, o sea que el examen está abierto hasta el jueves a la noche. Ah, O sea, bien, tenían tiempo desde ayer, creo que lo habilité, si no me equivoco, perdón, hasta el jueves. por apurada podría haberlo hecho hoy. Bueno, Bueno, pasa, no pasa nada. sí, Hay cosas peores, pero no se asusten, o sea, quiero que lo hagan. Recuerden que hay que hacerlo, o sea, es obligatorio hacer el examen, eh, pero no le tengan miedo. O sea, uno se puede equivocar y no pasa nada si uno se equivoca, pero el que no lo intenta es peor, sí. ¿sí? Para mí, o sea, yo anoche lo hice con una compañera acá de Ushuaia, somos dos de acá de Ushuaia, Tierra del Fuego, Sí. y nos resultó bastante flexible. Yo por lo menos lo aprobé y me faltaron solo dos respuestas, tuve dos respuestas incorrectas, pero fue bastante flexible. Ah, bien, bien. Entonces me quedo más tranquilo y me quedo más contenta. Sí, Bien, bueno, vamos a arrancar si ninguno tiene otra duda. Ya el grupo pasé el número de Casa Central para que se comuniquen aquellos que todavía no recibieron la contraseña del campus, la contraseña y usuario. Se comunican con ellos, seguramente les van a pedir nombre y apellido completo y del cursado que son. Bien, y ahí le comentan que aún no recibieron su usuario y contraseña para que se la puedan generar. Joana, hay tiempos hasta el jueves a las 23:55 de la noche. Y una vez que vos entras al examen, o sea que pones comenzar, tenés 40 minutos, no me dejen confundir las demás, sí. bien, Muchas 40 gracias. minutos para realizar el examen. Bien, ¿alguna Está otra bien. duda? ¿No? Bien, ok. Entonces, comenzamos en vías de administración que habíamos quedado la clase anterior, ¿sí? Tenemos diferentes vías de administración. La primera es la vía oral, ¿sí? Y adentro de la vía oral tenemos diferentes formas farmacéuticas, ¿sí? Tenemos las formas farmacéuticas orales líquidas, que son las soluciones, las emulsiones, las suspensiones, ¿sí?
Estas formas farmacéuticas contienen uno o más principios activos, ¿bien? Y que pueden ser disueltos en diferentes vínculos. Puede ser vínculo acuoso o vínculo hidroalcohólico, ¿sí? Entonces, dentro de estas formas farmacéuticas orales líquidas, encontramos lo que son las gotas, ¿sí? Que tienen principios activos concentrados. Luego tenemos los jarabes, que son soluciones acuosas con alto contenido de azúcar. Tenemos las suspensiones, ¿sí? Las suspensiones sólidas, que están suspendidas ¿en qué? En una fase acuosa, que la agitamos antes de usarla. ¿Bien? Luego tenemos las ampollas o los viales bebibles, que esos tienen baja concentración de principios activos. ¿Bien? Luego tenemos las suspensiones extemporáneas, que por su poca estabilidad se preparan al momento de ser administrado. ¿Bien? Con agua. ¿Sí? Como por ejemplo, Los jarabes para bebé. claro, los jarabes para los niños, como el amoxidal dúo, por ejemplo. ¿Bien? Y luego tenemos los elixir, que son soluciones hidroalcohólicas y son edulcoradas. ¿Bien? Y acá tenemos ventajas y desventajas. ¿Sí? Las ventajas son que son más fáciles de digerir, ¿sí? Que su respuesta terapéutica es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el principio activo está disuelto, ¿sí? Y luego tenemos las desventajas, que ¿cuál es? Su almacenamiento es mucho más costoso. Su transporte, por ende, también es más costoso. ¿Bien? Y que tenemos que tener precauciones al dosificarlas. ¿Sí? Por eso mismo el pediatra, en este caso, ya que hablamos de los niños, él te pone en tu receta cuánto debes administrarlo. ¿Sí? Si uno le administra menos, el efecto no va a ser el mismo. Y si le administras más, puede haber efectos secundarios. ¿Sí? Dentro de las formas, entonces, farmacéuticas, de las vías de administración oral, tenemos las formas farmacéuticas orales sólidas, que ¿cuáles serían? Comprimidos, Los comprimidos. Bien, las tabletas, los polvos. bien. Dentro de los comprimidos tenemos diferentes administración en la parte oral. Hay comprimidos de liberación normal, que están compuestos ¿por qué? Por el principio activo y por los excipientes. Luego tenemos comprimidos de capas múltiples. ¿Sí? Estos comprimidos se utilizan para administrar 2 o más fármacos incompatibles entre sí. ¿Sí? Luego tenemos los comprimidos recubiertos, que son los que hablábamos Cápsulas. bien anteriormente, que pueden, son los que pueden estar recubiertos con una superficie de azúcar o un tipo de polímero, que cuando llega al estómago se rompe y libera
¿qué libera? La droga, el medicamento. Bien, el fármaco en El sí. medicamento. Bien. Luego tenemos los comprimidos de liberación controlada, ¿sí? ¿Qué hace? Controla esa liberación del principio activo. Tenemos los comprimidos con cubiertas entérica, ¿sí? Que resisten ¿qué? Las secreciones ácidas del estómago, ¿sí? Y también tenemos comprimidos efervescentes, luego tenemos comprimidos de solución oral, ¿sí? Que se disuelven en la boca. Bien, yo como tengo una hija, soy siempre diré, el mejoral de los niños se disuelve en la boca. Bien, o Profe, ay, sí, ¿es lo mismo que el clonazepam? el clonazepam no se disuelve en la boca. ¿No te lo hacen colocar abajo de la lengua? Al sublingual. Ah, sí, Es depende sublingual. cuál, el sublingual, como dijo la amiga, la compañera, tiene razón. Sí, exacto, todo Por lo que se ejemplo, disuelva debajo la Reni, la ¿Cómo? pastilla para la acidez, esas son las Exacto, efervescentes, ¿no? claro, la efervescente, bien. La otra ay, se me fue el nombre, sí, ahora la que quería decir. La que se usa para el dolor de muela. Ketorolac o algo así. Bien, tenés el ketorolac sublingual y tenés el común. ¿Sí? Perfecto. Luego tenemos, perdónenme, las cápsulas que tienen unas consistencias sólidas, Duras o blandas. pueden ser duras o blandas, de formas y capacidades diferentes, y tienen una dosis de principio activo. Bien, entonces en las cápsulas, como dijo la compañera, tenemos duras, blandas, en perlas, cápsulas de liberación modificada, y después tenemos cápsulas que tienen una cubierta gastroresistente. Bien, también entran los polvos. Bien, entonces, en los polvos, el principio activo puede estar disperso o en un excipiente, ¿sí? Que sería una capsulita. Encapsulado. Bien, entonces los polvos pueden ser en polvo directamente, que te viene un sobrecito y uno lo coloca, o puede ser encapsulado. Bien. Luego tenemos los granulados, que son agregados de partículas de polvo. Bien, son las capsulitas que vienen, que vos si es transparente la cápsula que te tocó, vos los ves y son todos granulitos, bien, como bolitas muy pequeñas. Y luego tenemos las tabletas, bien, que son pastillas que se disuelven en la cavidad bucal. O sea, no hace falta que sea sublingual. Bien. Como les comenté antes, el mejoralito para los niños. Mejoralito no es que hace falta que el niño se lo ponga debajo de la lengua, solo con tenerlo dentro de la cavidad bucal, con la misma saliva, se disuelve y ahí entra al cuerpo. Bien, con respecto
a las ventajas y a las desventajas de estas formas farmacéuticas sólidas. Las desventajas es que su efecto es mucho más lento. ¿Sí? Con respecto a las ventajas, es mayormente cómodo para utilizarlo, ¿sí? Y para el lado de la industria tiene un mayor rendimiento, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Vamos Entonces, bien hasta dijimos, ahí. bien, dijimos que en las vías de administración oral tenemos las formas farmacéuticas orales líquidas, que entraban los jarabes, las gotas, las ampollas, suspensiones, ¿sí? Y luego tenemos las formas farmacéuticas orales, que entraban los comprimidos, todos sus tipos de comprimidos, las tabletas, los granulados, los Polvos, polvos. Bien, cápsulas duras y blandas. bien, perfecto. Luego tenemos otra vía de administración, que es la vía parenteral. Bien, estas son formulaciones estériles destinadas a ser inyectadas o implantadas en el cuerpo humano. ¿Sí? Y tenemos tres vías principales. ¿Cuáles son? Intravenosa, subcutánea e intramuscular. Intramuscular. Bien, intravenosa, subcutánea e intramuscular. Perfecto. Entonces, tenemos formas farmacéuticas parenterales líquidas. Son las estériles y las apirógenas. ¿Alguien sabe lo que significa apirógena? No. Son las que no producen fiebre. Bien. Luego tenemos las formas farmacéuticas parenterales sólidas, que son los polvos, ¿sí? Que se preparan para ser inyectados. Bien. Y después tenemos todo lo que sea implantes. Bien. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas, que son de acción rápida. ¿Sí? Y las desventajas, que se necesita de un personal que esté capacitado para administrar un inyectable. ¿Sí? También hay algunos inyectables que pueden ser dolorosos. ¿Sí? Acá tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar que se infecte. Entonces, el personal o la persona que te coloque un inyectable debe estar capacitado, siempre. ¿Sí? Bien. Luego tenemos las vías rectal. ¿Sí? Tenemos la administración rectal líquida, que serían los enemas. ¿Sí? Luego tenemos la administración rectal sólida, que ahí entran todo lo que son las cápsulas rectales y los supositorios. Y tenemos la administración rectal semisólida, que son las pomadas y todas aquellas que entran por la vía vaginal. ¿Sí? Con respecto a la vía vaginal, también tenemos diferentes formas farmacéuticas. Tenemos las sólidas, que ahí entrarían los óvulos,
o lo que son los comprimidos o cápsulas vaginales. ¿Bien? Y las semisólidas, igual que la anterior, las pomadas y las cremas. ¿Sí? Bien. Con respecto a la vía tópica, que es cuando se aplica sobre la piel. Bien, tenemos las formas farmacéuticas líquidas, que serían las lociones. ¿Sí? Las semisólidas, que son las pastas, los geles, las pomadas, las cremas. ¿Sí? Y las formas farmacéuticas sólidas son los polvos térmicos. Una consulta te hago. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque quiero entender eso. ¿Cuál es la diferencia entre ungüentos, cremas y pastas? Es la forma en que ¿cómo decirlo? Que se crea. ¿Sí? Una crema. Vos te vas a comprar una crema. Una crema puede ser una crema porque tenés las manos, digamos, resecas. ¿Sí? La usás diariamente. ¿Bien? En cambio, vos cuando Perfecto. comprás un tipo de pomada, vos comprás una pomada, vamos a suponer, porque te salieron hongos en los pies. ¿Sí? La pomada tiene medicamento. La crema no. ¿Bien? Sí, perfecto, ¿se entiende? Bien. Cremas hay miles, pero la pomada es, digamos, la que tiene el medicamento para tratar cierta enfermedad, en este caso. Bien. No sé dónde quedé. Y después tenemos las formas farmacéuticas transdérmicas, que son los parches, como por ejemplo los parches que uno usa para dejar de fumar. Hay parches anticonceptivos. ¿Bien? Luego tenemos todo lo que son las aplicaciones sobre la mucosa, que ahí entraría los colirios que habíamos hablado la vez anterior, la de los ojos, o los baños oculares, que mayormente lo usan las personas que tienen lentes de contacto. ¿Sí? Tenemos las líquidas, que dijimos que eran las gotas. ¿Bien? Luego tenemos las formas farmacéuticas nasales, que son las soluciones nasales. ¿Sí? Las que usamos, las que nosotros decimos usamos para destaparnos la nariz porque estamos muy congestionados. ¿Sí? Y después tenemos vías de administración inhalatoria, que ahí entra todos los aerosoles, lo que nosotros llamamos los PAF, y las nebulizaciones. ¿Bien? ¿Qué desventaja hay en estas formas farmacéuticas inhalatorias? Que su fabricación es muy compleja. ¿Sí? Y al ser tan compleja, su valor crece, se encarece. ¿Bien? Las ventajas son que brindan una elevada protección del fármaco contra los agentes externos. ¿Sí? Otra ventaja, los problemas gastrointestinales. ¿Sí? Cuando una persona toma muchas cápsulas, quiero que comenzamos a sentirnos mal del estómago. Bien, esto es una buena ventaja que no afecta nada del tracto gastrointestinal.
¿sí? Otra ventaja es que producen una acción rápida, ¿sí? Su administración es muy cómoda y produce efectos locales, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Por mi parte, todo se entiende. Bien. Igual recuerden siempre, además de tener el PDF, en el campus están todas las clases, se las pueden ver, rever las veces que quieran, en el momento que quieran también. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir entonces con lo que es biofarmacia. Bien, la biofarmacia estudia la elaboración de medicamentos, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre una actividad terapéutica, obviamente. Bien, entonces, dentro de esta biofarmacia, ellos estudian la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Bien, con respecto a la liberación, ¿a ustedes qué se imaginan? La liberación del fármaco. ¿Sí? La forma en que se libera ese fármaco, esa salida de ese fármaco de la forma farmacéutica que lo transporta. ¿Bien? Entonces, la liberación indica la disolución de ese fármaco en algún medio corporal, ¿sí? Además de las técnicas de elaboración adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada fármaco tiene una velocidad de liberación diferente. Bien, entonces tiene que ser la elaboración, tiene que ser la adecuada para que se pueda regular esa velocidad de liberación. ¿Sí? ¿Qué influye en esa velocidad de liberación del fármaco? Las técnicas de elaboración, el tamaño de las partículas, la formulación del medicamento y el pH. ¿Bien? Perdón. Con respecto a la absorción. La absorción es la entrada del fármaco al organismo. ¿Bien? Entonces, el proceso por el cual el principio activo ingresa al torrente sanguíneo. ¿Sí? Para llegar a ese torrente sanguíneo, debe atravesar, ¿qué? Diferentes membranas. ¿Sí? Por ejemplo, en la administración por vía endovenosa, cuando te ponen el suerito, no se produce esa liberación y esa absorción. ¿Bien? Pero, Que es directo. exacto. Pero en la vía oral, ese fármaco supera etapas antes de llegar a esa circulación general. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en la vía sublingual, el acceso es directo al torrente sanguíneo. ¿A través de qué? De la mucosa sublingual. ¿Bien? Con respecto, vamos a la vía rectal. Bien, en la vía rectal hay menos o menor absorción
que en las dosis orales. ¿Sí? Con respecto a la vía parenteral, dijimos que el comienzo de la acción es mucho más rápido. Y en la vía parenteral no hay que olvidarse nunca de la asepsia antes de colocar un inyectable. Bien, con respecto a las vías cutáneas, ¿sí? El efecto de estos fármacos que se implementan por la vía cutánea no es alcanzar la circulación general, ¿sí? Pero podemos que administrar medicamentos que ejercen efectos sistémicos, como habíamos hablado de los parches transdérmicos, ¿sí? Luego tenemos también la vía pulmonar, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Como el pulmón tiene un elevado flujo sanguíneo, es excelente para la entrada de un fármaco, ¿sí? Luego habíamos nombrado a la distribución del fármaco. Entonces, cuando el fármaco accede a esa circulación general, se reparte, digamos, por todo nuestro organismo, transportado por nuestra sangre. ¿Bien? Entonces, una vez que el fármaco está en ese espacio vascular, puede unirse a las proteínas plasmáticas, que son la globulina, lipoproteínas, ¿bien? Y también puede penetrar en elementos formes de la sangre, como los leucocitos, eritrocitos, ¿sí? Y distribuirse también en los tejidos. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la eliminación, que se divide en dos etapas: metabolismo y excreción. El metabolismo, ¿qué es? Es una línea que se produce una modificación en esa estructura química del fármaco, ¿sí? Y se obtienen diferentes productos, ¿sí? Generalmente esos productos son menos activos que los iniciales. Bien, entonces a ellos los llamamos metabolismo. ¿Entiende? Entonces es una línea al metabolismo que se produce una modificación en la estructura, dijimos, química del fármaco, ¿sí? Y así se obtienen diferentes productos. A eso lo llamamos metabolismo, ¿sí? Entonces, los sitios del metabolismo principalmente se producen en hígado, riñones, pulmones, tracto gastrointestinal, ¿sí? Y la excreción es el proceso por el cual el fármaco es expulsado del organismo. Bien, principalmente lo expulsamos por vía renal, ¿sí? Entonces lo expulsamos mediante la orina, ¿sí? Además de esa, existen otras formas de excreción, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la vía hepática,
lo liberamos mediante, lo excretamos, perdón, mediante la bilis, el sudor, la leche materna, ¿sí? Bien. Y también lo podemos liberar por la vía pulmonar, durante ese mecanismo de exhalación. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Luego tenemos las normas COFA y ADMAT, que es de la farmacopea argentina. ¿Qué es la farmacopea? Acá en Argentina todos los preparados oficiales se encuentran escritos en la farmacopea argentina, o también se llama Codex Medicamentarius. ¿Sí? Entonces, en ese lugar se contiene toda la información de los tipos de drogas necesarias o útiles para el ejercicio de la medicina y la farmacia. Y ahí incluyen distintos aspectos, como por ejemplo el origen, la preparación, la identificación, la pureza, la dosificación, la valoración, ¿sí? La calidad de sus propiedades. O sea, es como si fuese un banco donde están todos los medicamentos que se usan en medicina y en farmacia. ¿Bien? Con respecto a las normas COFA, COFA es Confederación Farmacéutica Argentina. Acá, las prácticas farmacéuticas comprenden que desarrollar, elaborar y dispensar medicamentos, ¿sí? Además de eso, de suministrar diferentes productos y servicios para el cuidado de la salud. ¿Sí? Como habíamos hablado antes, no solo en una farmacia se venden medicamentos. ¿Sí? Podemos encontrar cremas de belleza, por ejemplo, que no entra dentro del rango de medicamentos, pero es para el cuidado de la salud. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, en ese ámbito comunitario, que sería la farmacia, y hospitalario, los servicios farmacéuticos comprenden que toda gestión que garantice una farmacoterapia óptima, ¿sí? Y también que el cumplimiento de la legislación vigente, ¿sí? Entre estas normas, COFA, que era Confederación Farmacéutica Argentina, se incluye que responsabilidades del farmacéutico y el personal de la farmacia con respecto a qué, a dispensación, que es la entrega responsable de los medicamentos, con respecto a la vigilancia y el control de las recetas médicas dispensadas, ¿sí? Que ahí abarca que el cumplimiento de la prescripción médica, ¿bien? Que la receta esté bien hecha y que nosotros dispensemos el medicamento que dice en la receta, ¿sí? Luego, dentro de estas normas, se incluye el aseguramiento de la calidad de los medicamentos, los deberes éticos y profesionales, los servicios farmacéuticos y
la información de farmacovigilancia. Bien, con respecto a las etapas que uno tiene de dispensación cuando uno va a entregar un medicamento. Primeramente, tenemos la recepción del paciente, ¿sí? Luego, la lectura y la interpretación de la receta. Después tenemos la selección del medicamento. Ahí que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de que el nombre, la concentración, la forma farmacéutica y la presentación del medicamento sea el que corresponde con lo que prescribió el médico. ¿Sí? Luego tenemos la inspección visual. Bien, nosotros debemos comprobar que el medicamento tenga el aspecto adecuado, verificar que el envase primario y secundario estén en buenas condiciones. Bien, ¿a qué nos referimos con esto del envase primario y secundario? Vamos a suponer que nosotros vamos a comprar paracetamol. El paracetamol viene en un envase, ¿sí? Pero esa tirita viene dentro de otro envase, ¿sí? Entonces tenemos el envase primario y el envase secundario, ¿sí? Entonces, si yo te pido, necesito una caja de paracetamol, yo corroboro que dentro de la caja que dice paracetamol, vamos a suponer 500 miligramos, esté el medicamento correcto, ¿sí? Luego tenemos todo lo que es la información hacia el paciente, ¿sí? El acondicionamiento, entregar el medicamento ¿en qué? En envoltorio, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el seguimiento, que es instruir al paciente para que vuelva a la farmacia si es que presenta algún problema relacionado, obviamente, con el medicamento o si necesita alguna mayor información. Bien, en este caso, el auxiliar de farmacia tiene que ser respetuoso de todas estas etapas de dispensación. Bien, obviamente que cuanto más conocimiento tengamos al respecto, mejor vamos a cumplir nuestro rol de ser un estrecho colaborador del profesional farmacéutico. ¿Sí? Con respecto a la Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT, no es solo administración de medicamentos, sino que acá incluye alimentos y tecnologías médicas, ¿sí? Entonces, esto es una organización descentralizada perteneciente ¿a qué? A la Administración Pública Nacional, ¿sí? Su misión es realizar que las acciones conducentes a lo que es el registro, el control, la vigilancia de la sanidad, la calidad de los productos, de las sustancias, de los elementos, los procesos, la tecnología, la cosmética, el control de qué, de las actividades, ¿sí? Bien. Entonces, ellos fiscalizan y vigilan todo lo que sea con respecto a sanidad. Bien. Entonces, ANMAT es Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y tecnología médica. Bien, con respecto a los medicamentos genéricos, tenemos una legislación sobre la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, que es la ley 25.649. Si la quieren buscar, anótenla para que la puedan leer. La repito, es la ley 26.649, que es la ley que legisla esa promoción de la utilización de medicamentos por el nombre genérico. ¿Sí? Entonces, toda receta y prescripción médica deberá actuar en forma que obligatoria expresando el nombre genérico o denominación común. ¿Sí? ¿De qué? De las drogas del medicamento que se indique. Bien. ¿Seguido de qué? De la forma farmacéutica y de la dosis. ¿Sí? Además de que debe tener un detalle del grado de concentración. Bien. Entonces, con nosotros vamos a decir Vallaspirina, pero Vallaspirina es la marca. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a llamar todo por la marca, o sea, o conocemos ciertos medicamentos por la marca y no por el nombre genérico. ¿Sí? Y se acuerdan que habíamos hablado anteriormente de lo que es la marca o nombre comercial con el genérico, y habíamos dicho que es exactamente lo mismo. ¿Sí? La única diferencia entre el de marca y el genérico mayormente es... Sí, Joana, ¿querías decir algo? ¿No? Bien. Tengamos en cuenta que además de este nombre genérico, la receta puede incluir la marca comercial sugerida por el médico. ¿Bien? Bien. Entonces, además de eso, tengamos en cuenta que tiene que tener el apellido del consumidor. Pero, sí, el profesional farmacéutico no tiene esa marca sugerida. Vamos a suponer que sugirió el médico. Nosotros tenemos la obligación de sustituirla por otra de menor precio, que tenga obviamente que los mismos principios activos, la misma concentración, la misma forma farmacéutica y que sea de similar cantidad de unidades, si es que compra algo en tableta. ¿Sí? Entonces, las características principales, ¿cuáles eran? Igual composición, el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica que ese medicamento original, debe ser igual de seguro y eficaz que ese medicamento original. Habíamos dicho que su precio es menor comparado con ese medicamento original. ¿Por qué? Porque el medicamento original obviamente llevó todo un proceso anterior en el laboratorio de investigación. ¿Sí? Por eso tiene un precio más elevado. Pero el efecto farmacológico va a ser el mismo. ¿Sí?
Entonces, al quedar esta fórmula que habíamos dicho, este principio activo, este descubrimiento del original, después de entre 5 y 10 años, puede ser copiado por otros laboratorios y ahí surgen los genéricos. Bien, de esta forma, ¿qué pasa? Se rompe el mercado de los medicamentos genéricos, lo cual tiene una misma eficacia, una misma seguridad y una misma calidad que el original. ¿Sí? Este medicamento genérico debe cumplir, ¿qué? Con sistemas de medicamentos. ¿Sí? Debe reunir, entonces, la misma pureza, la misma potencia, eficacia, seguridad, aceptabilidad del paciente, facilidad de administración, potencia, no sé si lo nombré, confiabilidad también, ¿sí? Y otra cosa no menos importante, que debe cumplir con esa elegancia farmacéutica, ¿sí? La forma en que está cubierto, recubierto el medicamento, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? ¿No? Eso último vendría a ser la presentación del medicamento. La presentación del medicamento, sí. Bien, la elegancia, nosotros la llamamos la elegancia del fármaco, cómo está presentado. ¿Alguien, antes de que cortemos? Vuelvo a repetir lo del campus. ¿No? Les dije entonces que les pasé el número de WhatsApp para aquellos que todavía no tienen la contraseña ni el usuario, y que el examen va a estar abierto hasta el día jueves, así que los que todavía no recibieron su contraseña y su usuario, por favor comuníquense enseguida con el número que les pasé. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? Bueno. Perfecto, muy buena Bien. la clase y excelente.